¿Qué tal amigos? Quiero daros nuevamente la bienvenida a este curso de contratos. En esta sesión, en esta tercera sesión del curso de contratos, la vamos a dividir en varias partes. En primer lugar voy a hacer una pequeña introducción en la pizarra en la que veremos los diferentes tipos de contratos. Después os voy a explicar, empezaré hoy por el contrato de obras y veremos las novedades y resoluciones de jueces, tribunales, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Y después también os haré, mediante unos enlaces, una remisión a la plataforma de contratación del Estado donde podréis ver diferentes tipos de contrato en base a artículos 13 a 17 que veremos hoy en la clase. También voy a poneros por primera vez voy a poneros ejercicios de carácter práctico. ¿Qué significa esto? Que en el vídeo podréis ver una remisión a unas preguntas que os voy a plantear, todas ellas preguntas a redactar que podréis complementar o bien desde abajo señalando en comentarios cuál es la respuesta correcta o en un link que tendréis más adelante en la parte superior en la que podréis acceder y desde ahí contestar a las preguntas que os planteo. Todo esto un poco para ir viendo si sois capaces de integrar el conocimiento que vamos impartiendo en estas sesiones. Bueno, también os haré una especie de supuesto en el que me contestaréis en la segunda parte de las respuestas a contestar en comentarios o también en el link que veréis a continuación. La sesión de hoy va a ser un poco más larga, después la tendréis dividida en vídeos concretos en las diferentes partes en las que se aúna. Tiene mayor relevancia porque ya empezamos a ver los diferentes tipos de contratos. Y por eso voy a empezar ahora mismo. En primer lugar, veíamos el otro día, primero, la introducción que se hacía en cuanto a la ley de contratos, después hablábamos de lo que era poder adjudicador, entidades que integran el sector público, administración pública y después aquellos contratos que estaban exceptuados de la ley de contratos. En concreto, artículos 4 a 11 de la citada norma legal. Bien, en la sesión de hoy veremos artículos 12 a 18 de la ley de contratos. Y aquí nos habla de los diferentes tipos de contratos. En cuanto a los contratos, sabéis que pueden ser contratos administrativos o contratos privados. Dentro de los contratos administrativos los vamos a diferenciar en típicos y especiales. Bien, dentro de los contratos típicos, los diferentes tipos de contratos se regulan en el artículo 12 y después veremos el 13, 14, 15, 16 y 17 y en concreto el último artículo que es el 18, contrato mixto. En cuanto a los contratos administrativos especiales se regulan en el artículo 25.2 de la ley de contratos y nos dicen que son todos aquellos que responden al giro o tráfico de una administración pública o que pertenecen a un servicio que ésta tiene que prestar a sus administrados o empleados públicos. Bueno, estos contratos administrativos especiales no los vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado vino a ser clara determinando que desde que entró en vigor la Ley 9/2017 tenemos que, para esos contratos que responden al giro o al tráfico de la administración pública, como puede ser una cafetería o unas máquinas expendedoras, que un ente público le da servicio a sus administrados, se deben regular en todo caso por los contratos típicos que vemos entre artículos 13 a 17. En concreto se tratará o bien de un contrato de servicios, pero con carácter general se están licitando como contratos de concesión de servicios, ¿vale? Tenemos que saberlo de cara a la oposición, pero que sepáis que esa aplicación práctica, y después veremos un ejemplo sobre ello, se regulan en estos contratos típicos de la ley de contratos. También los contratos privados, pues la creación artística, determinados espectáculos, la suscripción a revistas, bases de datos, publicaciones, etc. Se tramita como contratos privados. En función de quién sea el ente o el órgano de contratación, veremos que se aplica en mayor o menor intensidad la ley de contratos, sobre todo en cuanto a esa preparación y adjudicación de estos contratos privados. Bueno, vamos a continuación a ver estos contratos típicos. Típicos porque responden al objeto
del órgano de contratación, sabéis que el objeto se define en este artículo 99 de la Ley de Contratos. Vamos a ver en primer lugar el contrato de obras, artículo 13. Sea la oposición que sea, vais a tener que saberos por orden y el artículo en concreto de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, los citamos. Contrato de obras, contrato de concesión de obras, concesión de servicios, artículo 15, suministros, el 16, y servicios, el 17. Contrato, en el artículo 18 se regula el contrato mixto que atiende a dos características de cada uno de ellos, siempre y cuando se tramite únicamente por el artículo 34.2, según las normas recogidas en este artículo 34.2 de la Ley de Contratos, ¿vale? El primero de ellos veremos varios términos y antes de adentrarnos en el contrato de obras, vamos, y a colación de lo que veíamos anteriormente, con la Ley de Contratos desapareció lo que se llamaba antiguamente la gestión de servicios públicos, que a día de hoy se gestiona como un contrato de concesión de servicios, ¿vale? Desaparece esa gestión de servicios públicos. Entonces, a partir de ahí queda definido en qué consiste este contrato de concesión de servicios y tendrá un matiz particular o algo que lo asemeja al contrato de obras, de concesión de obras, perdón, y algo que lo diferencia, ¿vale? Entonces, para tener claro, vamos a ver varias cuestiones en cuanto al contrato de obras. Primero, un proyecto. Lo que es una obra, ¿vale? La obra se trata de un bien inmueble. Esta terminología la vamos a diferenciar porque después, cuando veamos un contrato de suministros, aquí los bienes, algo que lo matiza, son bienes muebles, ¿vale? Es decir, la adquisición de un bien mueble, ¿vale? Me compro una silla o una mesa. Se trata de un contrato de suministros, un bien mueble. En este caso, la obra va a ser la construcción, o mejor dicho, la ejecución, nos dice, ejecución de una obra o de un bien inmueble. Y aquí nos hace distinción en cuanto a lo que veíamos del proyecto. En el proyecto que se haga de forma aislada o conjuntamente con esta obra que estábamos citando. ¿Y dónde viene la definición de obra y qué es lo que tiene consideración de obra? Bueno, pues todo lo que vemos en el anexo 1 de la Ley de Contratos, ¿vale? Fijaros todo lo que tiene consideración de obra, que muchas veces nos equivocamos, ¿vale? La obra nos habla, en este caso, de obra completa, también nos va a hacer alusión en la Ley de Contrato a la obra ejecutada por fases y el 30.4 de la Ley de Contratos nos dice esas obras que se ejecuten mediante pues, contratos de suministros o obras que son ejecutadas, mejor dicho, por la administración con medios propios. Bueno, aquí hay cosas que explicar. En primer lugar, en cuanto a una obra completa, el órgano de contratación quiere construir un bien inmueble y en ese caso licita una contratación para ejecutar esa obra. Esa obra puede ir únicamente la obra por una parte y el proyecto por otra, o de forma conjunta el proyecto de ejecución de la obra con la ejecución de la misma. En esta obra, la obra no se va... esto muchas veces confunde al opositor, porque cuando nos dice, cuando se va a hacer una obra hay que hacer un proyecto, ¿no? Y este proyecto, pues, en primer lugar, el ente o el organismo que realiza el proyecto puede hacerse un contrato independiente para la elaboración y redacción de ese proyecto de obra. Este proyecto puede requerir en aquellas obras cuyo valor estimado sea superior a igual o superior a medio millón de euros,
puede requerir que este proyecto necesite un informe de la Oficina de Supervisión que será preceptivo en estos casos cuando sea superior a medio millón de euros y será facultativo cuando el valor estimado del contrato sea inferior, salvo que, en cuanto a esta excepción, afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, ¿vale? Este proyecto también puede requerir un informe del impacto medioambiental. Sabéis que este proyecto se tiene que hacer un replanteo del proyecto una vez finalizado el mismo. Este replanteo del proyecto no lo confundáis con el acta de comprobación de replanteo de la obra en la que se le da licitación al contratista, que se tiene que hacer siempre antes de la iniciación de las obras. Bueno, pues este proyecto puede ser elaborado e integrado en el contrato de obras o se puede hacer de forma aislada, ¿vale? Cuando hablamos de obra completa y en cuanto a los pagos que se van a hacer en cuanto a estas obras, va a haber una serie de certificaciones. Cuando hablemos de certificaciones hablaremos de tres tipos: certificación mensual, certificación final y certificación de liquidación o certificación complementaria, que es la que se hace al final una vez vencido el plazo de garantía. Cuando se hace una obra o una licitación se entiende esta como obra completa. Esa certificación mensual en la que se le van a hacer abonos a cuenta al contratista lo que permite es que la obra se pueda ir ejecutando y el contratista sea capaz de soportar esta inversión que ha hecho. Pero esto no dan la conformidad a la obra, porque nosotros esa conformidad no viene establecida con esa certificación mensual que se hace, sino que la conformidad a la obra convenientemente ejecutada se realizará en la parte final. Una vez hecho esa acta de recepción, se le da un plazo de 3 meses para esa certificación final de la obra y es a partir de ahí cuando se da la conformidad a la obra completa y ejecutada. Esto confunde muchas veces con la obra ejecutada por fases, ¿vale? Entonces aquí se han hecho consultas a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para valorar si no se están vulnerando las normas de contratación en cuanto a un contrato ejecutado por fases. Aquí el matiz importante que tenemos que considerar siempre en una obra ejecutada por fases es que por el órgano de contratación se defina siempre y de forma concreta que estas fases son independientes o tienen autonomía propia. ¿Qué significa esto? Que aunque el contrato de obra se refiera a obra completa, esta obra, si tiene varias fases independientes y todas estas pueden recabar o tener autonomía, podría incluirse o realizarse este contrato en esas fases que estamos hablando. ¿Qué significa? Imaginaros que vamos a hacer dentro de un ayuntamiento unas instalaciones deportivas y esto lleva implícito la ejecución de varias fases. Se ejecuta la primera fase en la que se va a hacer el campo de fútbol. En segunda fase se van a hacer unas pistas de pádel. En tercera fase, las piscinas. ¿Vale? Constaría de 3 fases. Se trata fase 2 y fase 3. En todo caso, se trata de un contrato de obras y el contrato de obras vamos a poner que vamos a hablar de valor estimado del campo de fútbol, 1 millón de euros. Las pistas de pádel, 600.000 euros. Y las piscinas, 2 millones de euros. El objeto del contrato, sabéis que el objeto aquí tenemos que diferenciar la división en lotes del contrato y justificar cuando no se dividan en lotes en base a ese artículo 99. Tenemos que diferenciarlo de esto que estamos enumerando ahora, de las distintas fases en las que se ejecuta este contrato. Cada fase que vemos aquí es independiente una de la otra. Es decir, el servicio que se le va a dar a los ciudadanos de ese ayuntamiento puede ejecutarse de forma independiente sin perjuicio de que la obra se entienda como montante total, ¿vale? En cuanto
Al valor estimado de este contrato de obras, el objeto va a ser la creación, pues, de instalaciones deportivas en el Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, ¿vale? Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, en base a ese informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, va a entender la obra completa, ¿vale? Independientemente de las fases que tenga. Entonces, el valor estimado del contrato sería 3.600.000 euros, ¿vale? El valor estimado, sabéis que se regula en el artículo 101 de la Ley de Contratos. Bueno, pues esto sería las distintas fases en las que se divide este contrato de obras y después cada una de ellas es independiente de las demás, ¿vale? Eso era el matiz que queríamos especificar aquí en esta obra ejecutada por fases. Y después vamos a ver esas obras que son realizadas por la administración y pueden, en este caso, licitar contratos de suministros para en este caso, para poder ejecutar esa obra. Imaginaros un ayuntamiento. Este ayuntamiento resulta que tiene medios propios y va a realizar, pues, este campo de fútbol, ¿vale? Tiene albañiles en el ayuntamiento que son personal laboral. Entonces, van a realizar un contrato de obras, mejor dicho, van a realizar una obra y para poder ejecutar esta obra parcialmente se van a ayudar de la ley de contratos para estos suministros que necesitan, pues, para las distintas partes que tiene esta piscina, ¿vale? Van a contratar por una parte la albañilería, por otra parte los alicatados, por otra parte la fontanería, electricidad. Es decir, dividen el contrato en varios lotes de suministros para que le entreguen, pues, todos estos suministros que permitan la ejecución de esta obra, que el matiz o el cariz fundamental aquí es que la obra está ejecutada por la administración con medios propios, ¿vale? Entonces, en ese caso, para diferenciar contrato de obras, vemos los tres tipos de situaciones y en cuanto al proyecto, las dos formas que se pueden dar, o que se haga de forma aislada o de forma conjunta, ¿vale? Entonces, después, la obra puede realizarse como obra completa y cuando hablamos de obra completa, aquí no necesariamente tiene que ser la ejecución de un edificio. Podría tratarse también de la restauración, la conservación, el mantenimiento, la reforma, la reparación, todo eso, como veremos después en la ley de contratos, cuando hablemos de cada uno de ellos específicamente, tiene consideración de obra, ¿vale? Entonces, en ese caso, la reparación, restauración, conservación es una obra y puede llevar implícita o aislado conjuntamente el proyecto de obra. Bueno, vamos al artículo 14 que reúne, pues, muchas de las características que vemos aquí en este artículo 13 y nos habla de ese contrato de concesión de obras. Veremos el primer matiz diferenciador entre el contrato de concesión de obras del contrato de obras. ¿Qué es lo que diferencia en primer lugar el contrato de concesión de obras del contrato de obras? El riesgo operacional. ¿Y qué es el riesgo operacional? Esto significa que el contratista, el que sea adjudicatario de este contrato de obras de concesión de obras, asume el riesgo en cuanto a que la obra, los riesgos que lleva aparejado la ejecución de la obra, en cuanto a estos gastos, la no disponibilidad temporal de la obra mientras ésta se esté ejecutando, y en tercer lugar, que después, una vez ejecutada esta obra, que los posibles usuarios de estos servicios, pues, no hagan uso
que no hagan uso de la misma. Es decir, que en lugar de ir a esta obra pues, o esta instalación, pues vayan a otra instalación. Bien, pero no he definido qué es esta concesión de obras. Bueno, en este caso sería realizar o ejecutar una obra nueva, y esta necesidad de ejecución de una obra nueva nos dice que la titularidad, y nos vamos a quedar con esto, la titularidad de esta obra nueva le corresponde a la administración. ¿Vale? Es un matiz importante, porque no podemos confundir esto con la cesión que se puede hacer, pues, por ejemplo, de un terreno público para que un contratista pues, allí haga un edificio, monte su edificio y se lo gestione. ¿Vale? Eso no es un contrato de concesión de obras, porque la titularidad de ese edificio que puse en este ejemplo le corresponde al contratista. Pero en un contrato de concesión de obras, la titularidad le corresponde a la administración. Y cede al licitar este contrato de concesión de obras, el contratista puede darse lo siguiente: que tenga que ejecutar la obra y sufragar los gastos por completo, y después, por esta obra que haga, pues cobre unas tasas o precios a los que usen estas instalaciones, ¿vale? Imaginaos que el ayuntamiento de una localidad no tiene piscinas municipales. Entonces dice, pues vamos a hacer un contrato de concesión de obras. Como no tenemos crédito presupuestario, pues hacemos este contrato de concesión de obras y esa piscina va a ser titularidad del ayuntamiento, pero esta concesión de servicios la va a gestionar la empresa que ejecute la obra y que después cobre esas tarifas mensuales o diarias a los usuarios de esta piscina, ¿vale? Matiz importante, titularidad le corresponde a la administración, en este caso al ayuntamiento, ¿vale? Y el que lleva o ejecuta esa obra, aparte, va a llevar o va a tener ese riesgo operacional que asume. Asume el riesgo, ¿por qué? Porque va a tener que ejecutar la obra y correr con los gastos. Después, todo el tiempo de esta no disponibilidad de esta obra, pues todo lo que lleve a ejecutar este contrato. Y después, que estos posibles usuarios, ese riesgo operacional, igual el usuario de esta piscina decide no ir a la piscina municipal y se va a un ayuntamiento que está a 5 o 6 kilómetros porque le gusta más esas instalaciones, ¿vale? Eso es un poco ese riesgo operacional que asume el contratista, ¿vale? En cuanto a esta ejecución de obra nueva, fijaros, es un matiz importante, sabéis que la administración para poder contratar necesita crédito presupuestario. En este ejemplo que yo os dije, ejecuta la obra nueva sin crédito. Pero también puede darse el caso que la administración sí tenga crédito, pero no todo el que precise para esa piscina. Entonces, el contratista, aparte de esto y tal como veis en el artículo 14 de la Ley de Contratos, puede darse dos situaciones. O bien que cobre un precio, como veíamos aquí, o mejor dicho, que explote la obra ejecutada, o que el hecho de explotación de esta obra vaya aparejada con el derecho a percibir un precio. En la licitación puede incluirse que aparte de esa ejecución, de esa explotación de la obra que ha ejecutado el contratista, también pueda recibir una parte del precio, sobre todo para esta ejecución de esta obra. Otro matiz importante que se da, que diferencia el contrato de concesión de obras del contrato de obras, es que en este contrato de obras el contratista, o mejor dicho, la administración, solo tiene un gasto y el gasto lo hace o lo efectúa desde el momento
que se hace esa certificación final de la obra. Solo lleva aparejado el contrato un gasto cuando la obra está completamente ejecutada, sin perjuicio de esos abonos a cuenta que íbamos hablando anteriormente, que eran o se consideran como adelantos al contratista, ¿vale? Pero el gasto lo asume o compromete y reconoce la obligación y demás y formula la propuesta de pago una vez se ejecuta convenientemente la obra y se hace esa certificación final. Sin embargo, en el contrato de concesión de obras, el gasto no acaba con la ejecución de la obra, sino que el gasto va aparejado por lo que dure este contrato de concesión, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la administración en este gasto se lo transfiere el riesgo al contratista, lo asume el contratista. Después durará lo que dure el contrato. Una vez ese contrato finalice, se licitará otro procedimiento y podrá ser este o otro contratista, ¿vale? El que lo asuma. Importante, lo que estábamos viendo, la obra el riesgo operacional se le transfiere a este contratista, que es al final el que tiene que asumir los gastos totales o parciales de la ejecución de la obra y después si el riesgo que asumirá si los posibles usuarios pueden hacerlo o no. Otro ejemplo de esto, que después lo pondremos a colación con el contrato de concesión de servicios, es el hecho de transferir el riesgo operacional y saber de quién es la titularidad, ¿vale? La concesión de servicios, que veremos a continuación, artículo 15, también se transfiere el riesgo operacional. Es una situación muy similar al contrato de obras, pero en este caso, en concreto, en la concesión de servicios, la titularidad le pertenece al órgano de contratación y, en lugar de ejecutarlo con los medios propios que tiene, licita un contrato de concesión de servicios o gestión de servicios públicos que veíamos anteriormente. Esta gestión de servicios públicos lleva aparejado que el que asume el contrato asume ese riesgo operacional. Vamos a poner, por ejemplo, una cafetería de una administración pública. Bueno, aquí en Galicia hay un edificio multiusos de la Xunta de Galicia y en este edificio multiusos hay una cafetería. Y esta cafetería es un servicio que antiguamente, un contrato que antiguamente se licitaba por contrato administrativo especial 25.2 y a día de hoy se regula como un contrato de concesión de servicios. Concesión de servicios, ¿por qué? Porque aquí se le transfiere el riesgo operacional al contratista. Entonces, esta cafetería, multiusos de la Xunta, la obligación que tiene la administración, en este caso la Xunta de Galicia, es a sus empleados públicos darle un servicio de cafetería y donde puedan ir a comer, ¿vale? Entonces lo podría gestionar con sus propios medios, tener personal laboral que trabaje en la cafetería, podría licitar un contrato de servicios o un contrato de concesión de servicios. En este que estamos viendo como concesión de servicios, se le está transfiriendo el riesgo operacional, como veíamos anteriormente, al contratista. Este contratista asume la obligación, pero el que va allí al bar puede ir al bar de la cafetería de la Xunta o puede ir al bar que está a 200 metros. Entonces, asume el riesgo y va a asumir todos los gastos que lleva aparejado. Tener empleados, los gastos en la compra de materias primas para elaborar toda la comida diaria, la compra de las bebidas, cafés, etc. ¿Vale? Todo eso viene recogido en los pliegos. ¿Asume algún tipo de gasto la administración con este tipo de contrato? No hay gasto. Entonces, al no haber gasto, no hay PBL. Presupuesto base de licitación es la cantidad máxima que el órgano de contratación puede comprometer. Aquí no lleva PBL, el PBL será cero, ¿vale? ¿Va a haber valor estimado? Sí. Además, todos los contratos deben incluir el valor estimado del contrato, ¿vale?
Entonces, aquí el valor estimado se estima en este contrato de concesión de servicios en función del volumen de negocios que tenga en este caso el contratista. Pues ¿cómo se estimará esto? Pues ingresos estimados y gastos. Imaginaos que nosotros tenemos 400 empleados públicos y estos 400 empleados públicos pues normalmente comen 100 empleados públicos en la cafetería, toman café 50, etc. Se saca por anualidades, en función de lo que dure el contrato, pues un valor estimado o una estimación de los ingresos. Imaginaros, este año 20.000 euros, este otros 20.000 euros y otros 20.000 euros, y de gastos pues 18.000 euros, ¿vale? 18 aproximadamente, ¿vale? Entonces aquí el valor estimado pues será la diferencia entre ingresos y gastos. Después lo veremos gráficamente en un ejemplo que tengo ahí de un contrato que os pongo a vuestra disposición, ¿vale? Aquí serían 2.000, 2.000 y 2.000, valor estimado del contrato 6.000 euros en 3 años, ¿vale? Bueno, el matiz importante, se le transfiere el riesgo operacional al contratista y en este caso el contrato no lleva aparejado PBL, la administración no compromete, no gasta nada, pero estos contratos muchas veces llevan aparejado un canon, ¿vale? Como la administración con carácter general, salvo que sea un organismo público o una entidad pública, no puede recibir dinero, esto se ingresará después el canon mediante generaciones de crédito del artículo 53 de la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Entonces, este canon, pues por el uso y disfrute de estas instalaciones, propiedad de la Xunta de Galicia, se va a pagar un canon mensual, trimestral, anual, de la cantidad que determine el órgano de contratación. Pero este canon no es obligatorio, ¿vale? Estos contratos de concesión de servicios es obligatorio su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y se tramitan todos por el procedimiento restringido, ¿vale? El procedimiento restringido se regula en artículos 160 a 165 de la Ley de Contratos, ¿vale? Bueno, matiz importante, la diferencia entre servicios y concesión de servicios en este contrato que estamos poniendo como ejemplo es el riesgo operacional. ¿Cómo se articularía este contrato de servicios para regularse de esa forma en lugar de contrato de concesión de servicios? Bueno, pues ahí la administración contratante, en mi ejemplo, la Xunta de Galicia, sería la que tendría que poner la compra de las materias primas para elaborar el menú diario, la compra pues de café, todo lo que se precise o todos los gastos que lleva aparejado la cafetería, y el contratista lo único que asumiría como gasto, lo único que percibiría es el pago del precio mensual que se haría por ese servicio de camarero, cocinero que tenga allí, en función de lo que se defina. Es decir, pero todos los gastos que lleva aparejado un bar o una cafetería lo asumiría la administración. Pero para la administración obviamente es mucho más fácil articular este tipo de contrato porque al final transfiere el riesgo operacional, se desentiende de todo, lo único que hace es cede esas instalaciones y esto lleva aparejado que el contratista se encargue de todo, ¿vale? Bueno, siguiente contrato, contrato de suministros. Y vamos a diferenciar el contrato de suministros del contrato de servicios. Veíamos anteriormente que el contrato de suministros hacía alusión o refería a todo aquello que tenga que ver con bienes muebles. La compra, bueno, nos dice suministros, compra, adquisición, arrendamiento financiero, con o sin opción de compra de bienes muebles. La entrega sin que se defina en concreto el plazo de entrega, y ahora os haré un ejemplo sobre esto, de bienes muebles. Es decir, parece como un contrato abierto, ¿no? Es decir, si yo ahora necesito que cada vez que acabe con el suministro de tinta para las impresoras
llame a la empresa que ha sido adjudicataria de este contrato de suministros, pues ahí vemos que no se define los plazos de entrega, se trataría de un contrato de suministros. Pero ¿qué sucedería si yo hago un contrato en el que formalizo con una empresa y digo todos los meses, independientemente de lo que yo consuma, me vais a entregar 3 cartuchos de tinta? Ya veré yo después qué hago con ellos. Ahí los plazos de entrega se definen concretamente. Entonces, como el artículo siguiente, el 17, nos dice todo aquello que no sea obra o suministros va a ser contrato de servicio, esa entrega de forma periódica y donde se definen los plazos no se aborda como un contrato de suministros, sería un contrato de servicios. Es decir, si vienen perfectamente definidas las entregas, hay contrato de servicios. Sin embargo, cuando las entregas no se definen o está un poco a merced o a necesidad del órgano de contratación, ahí es un contrato de suministros. Y después todo aquello que tenga que ver con programas informáticos, tecnologías de la información, etcétera, desarrollos informáticos. Bueno, pues aquí vamos a definir estos programas informáticos o todo lo que tenga que ver con tecnología. Tenemos que definir, ¿este programa es genérico o es un desarrollo específico? Específico me refiero hecho a medida. Si es un programa genérico, se trata de un contrato de suministros. Si es un desarrollo hecho a medida, es un contrato de servicios. Imaginaos que yo me suscribo, trabajo para la administración y necesitamos el paquete Office. ¿Vale? Necesito Word, Excel, todo lo que lleva paquete Office. Este contrato genérico de programa informático o soporte informático es un contrato de suministros. Sin embargo, imaginaos que yo quiero hacer un desarrollo individualizado de un programa que me permita sacar hojas de cálculo, que me permita exportar estos datos en determinado tipo de formato, etc. Ese desarrollo es individualizado, hecho a medida. Hay unos CPVs específicos. En la ley de contratos casi lo regulan. Se trata de un contrato de servicios en todo caso, ¿vale? Que sería el último. Esto es muy importante que lo llevéis y que lo tengáis bien sabido, ¿vale? El último de los contratos que vemos es el contrato de servicios. El contrato de servicios es todo aquello que no sea suministros o obras, todos aquellos que se definan en concreto las entregas, como veíamos antes en el ejemplo que os puse con la tinta. Es decir, si yo defino que cada mes me van a entregar 3 cartuchos de tinta, se trata de un contrato de servicios. Excluimos dentro de los contratos de servicios todos aquellos poderes inherentes a los poderes públicos, es decir, el servicio de policía o ser guardia civil o ser funcionario. Un contrato de estos de personal funcionario no se puede abordar como un contrato de servicios. Y algo importante que se estaba haciendo en algunas administraciones por la carencia o ausencia de personal. No se pueden hacer contratos de servicios para contratar o intentar eludir las normas en cuanto al acceso al empleo público, ya sea como personal funcionario o personal laboral, no se pueden articular a través de contratos de servicios, ¿vale? La contratación de personal, en ningún caso, para que este personal esté al servicio de las administraciones públicas, podrá realizarse mediante contrato de servicios. La única forma de poder contratar personal a través de que pueda prestar un servicio para la administración es a través de las empresas de trabajo temporal. Sería la única forma legal en la que, imaginaos que nosotros tenemos un centro penitenciario y en ese centro no tenemos médicos. Entonces, el médico, pues en este caso, pues puede ser personal funcionario, puede haber una interinidad. Este médico tiene que articularse o tiene que cobrar siempre por el capítulo 1 de gastos de personal. Pero ¿qué estaba sucediendo últimamente? Como había ausencia de médicos, se estaban haciendo contratos de servicios por este capítulo 2 y se metían en gastos corrientes en bienes y servicios. ¿Qué sucede?
Nosotros no podemos contratar directamente a un médico por mucha persona física o jurídica que sea, es decir, ni a través de una empresa de servicios sanitarios privada, ni a esa persona que igual es autónoma y va a trabajar al centro penitenciario, no lo podemos articular por este capítulo 2, ¿vale? Estaríamos vulnerando las normas de contratación. La única forma, único resquicio legal que se haría, en este caso, con un contrato de servicios, sería a través de una empresa de trabajo temporal, que son las únicas que pueden, en estas situaciones, aportar trabajadores a la administración. Por este capítulo 2 sería un gasto corriente en bien y servicio, viene temporalmente a subsanar esa deficiencia o carencia que hay en este centro penitenciario y el resquicio legal que hay es a través de la ETT. El trabajador responde ante la ETT, ¿vale? Le pertenece a la ETT y esta empresa de trabajo temporal, si esta persona pues no va a trabajar o lleva tiempo pues que no rinde lo suficiente, será la propia empresa de trabajo temporal que tendrá que suplirlo y proveer de otro trabajador diferente, ¿vale? Bueno, en este caso, esta era la introducción que os quería hacer. Vamos a ver en pizarra o a través del ordenador los diferentes tipos de contrato que os he preparado para que veamos específicamente esto que os he comentado anteriormente. Antes de nada, voy a poneros en pizarra una serie de preguntas que quiero que contestéis y tienen mucho que ver tanto con lo que vimos en la clase anterior, en la sesión 2, como con lo que acabamos de ver ahora. Después, al final, os pondré otra serie de preguntas que quiero que contestéis para finalizar la sesión. Todo ello antes de la semana siguiente, si podéis lo contestáis en comentarios o si no a través del enlace que os deriva a otra página y desde ahí ya me quedan reflejado lo que ponéis cada uno de vosotros. Bien, lo primero que os voy a plantear es lo siguiente. Os he puesto 3 cuestiones. Me tenéis que decir, en base a los tipos de contrato, primero, si es contrato administrativo, si es contrato privado o contrato... primero, si es administrativo o privado y después, dentro de los administrativos, si son típicos o si son contratos administrativos especiales. En primer lugar, y dentro de los... si es un contrato típico, también me tenéis que decir qué tipo de contrato es y justificarme por qué, ¿vale? Vamos a construir una autopista por una empresa privada que es el que la va a gestionar. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Es administrativo? ¿Es privado? Obras, concesión de servicios y me tenéis que justificar por qué se da esa situación. La segunda de ellas es recoger la basura, gestionar los residuos de un ayuntamiento. El ayuntamiento de Lugo, pues yo soy de Lugo, aquí la empresa que lo gestiona, qué contrato se licita aquí, qué posibilidades tenemos. Me tenéis que hablar del riesgo no operacional y justificar esa pregunta. Y la tercera de ellas es, me voy a suscribir al periódico Marca para que los funcionarios del Servicio de Empleo Público Estatal y los usuarios que vayan allí a hacer cualquier tipo de trámite puedan recibir el Marca durante un año, ¿vale? ¿Qué tipo de contrato es? Si es administrativo, si es privado, si es administrativo, qué tipo de contrato, etcétera, ¿vale? Esto pausáis el vídeo, lo redactáis y me justificáis por qué es cada una de ellas, de estas cuestiones. Lo tendréis ahora y después al finalizar el vídeo. Veremos los comentarios y después en la siguiente clase lo primero que voy a hacer es justificaros cada una de las cuestiones por qué es. Cuando hacemos una respuesta no me vale decir contrato de obras, no. Vosotros vais a presentar una oposición, el tribunal va a estar evaluando cómo justificar las cosas. No estáis haciendo un examen tipo test, ¿vale? En el examen tipo test estaría todo mucho mejor definido, pero aquí lo que quiero es que la gente o cada uno de vosotros interpretéis en base a lo que estamos viendo y me justifiquéis por qué. Sabéis que en derecho muchas veces no hay una única respuesta posible, sobre todo la que más ambigüedad puede llegar a tener es la segunda de ellas, ¿vale? Y podríamos dar 2 opciones distintas, pero lo que quiero es que vosotros os paréis a analizar cada una de las situaciones y me digáis cuál es, y en concreto cuál de ellas, ¿vale? Lo podéis hacer, miraré las respuestas que dais y después a la semana siguiente os diré, pues en concreto esta está bien, esta está mal. Os agradezco que hagáis comentarios o que lo hagáis a través de este link que después con carácter privado voy a ir viendo lo que ponéis cada uno de ellos.
En ese link tenéis la posibilidad de contestarme en vídeo o contestarme por escrito. El que quiera contestarme en vídeo puede decir, pues mira, yo no tengo problemas en contestar en vídeo y es esto y lo otro, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la explicación y visualización de lo que estaba viendo y ese análisis que os he hecho para explicar estos diferentes tipos de contrato a través de licitaciones que se publican en el perfil del contratante. Continuamos.